Buenas tardes, mi nombre es Jairo Velázquez Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 203059-51 del curso de proyecto de grado. Acá está mi documento de identificación. En este video voy a explicar la fase 5 que corresponde a implementar la solución. Para eso nos vamos a ubicar acá en esta parte inicial del proyecto, que corresponde pues a un estudio de indicadores de desempeño para la implementación de una red 5G New Radio en las localidades de Suba y Usaquén de la ciudad de Bogotá mediante la simulación con el software Sirio de los procesos de estudio de cobertura de la señal radioeléctrica del transmisor y cobertura radioeléctrica de la red de estaciones. Entonces se trata que con este estudio a través del software Sirio seleccionar el mejor sitio donde va instalada la antena y los demás dispositivos que se requieren para irradiar esa señal radioeléctrica en el sistema, en la tecnología 5G. Bueno, yo ya realicé los dos simulaciones de estudio de las dos localidades de Suba y Usaquén. Acá están los pantallazos que los voy a explicar ya en una simulación que voy a hacer con el software Sirio, donde se crean dos estudios de cobertura, uno de cobertura, digamos, de la señal radioeléctrica, y de los transmisores hay que darle una serie de parámetros, digamos, de la antena, las alturas, en fin, el sitio donde se va a escoger, las coordenadas, y de esa manera pues él nos ubica una antena, la antena en un determinado sitio que se haya escogido, determina unos sectores ya, aquí vemos unos cuadros de unos sectores, y de esa manera pues ya se crea también un estudio de cobertura del transmisor, también con unas coordenadas y unos sectores que él por defecto determina el lenguaje Sirio, y amplía pues esa cobertura también, la detalla un poco más para poder determinar, y a través de un estudio del mismo software hace un estudio con los parámetros y las variables que se le dieron y determina el área de esa señal radioeléctrica, si es hasta qué parte puede llegar con más intensidad, con menor intensidad. En este caso pues de acuerdo al software, pues la parte más oscura es donde mejor llega la señal, que es la más cercana a las antenas omnidireccionales. Bueno, y por colores, por unos parámetros de colores, pues va determinando si la señal se irradia mejor en determinadas áreas, y de acuerdo a ese estudio pues da unas indicaciones para adquirir los equipos, configurar los equipos de modo de aprovechar la máxima cobertura de esa señal radioeléctrica. Bueno, aquí está el estudio de Usaquén. Entonces vamos a entrar al aplicativo. Acá está el aplicativo que se trabaja con una serie de mapas de Google Maps. Entonces vamos a, aquí ya pues yo tengo definido pues más o menos un sitio que es donde vamos a hacer la simulación, que sería en este cerro, en esta parte alta del Parque de Miradores de los Nevados, que es en el sector de Suba. Bueno, entonces se aprovecha siempre seleccionar un sitio que sea de altura. Normalmente las torres se instalan en sitios altos como torres de edificios o un cerro que sea pues representativo de esa área. Bueno, entonces vamos a hacer el estudio, un nuevo estudio de la cobertura. Entonces para aquí seleccionamos cobertura, nos vamos acá por ahí, entonces aquí selecciona servicio móvil y con tecnología 5G. Le colocamos acá el nombre, nueva cobertura, entonces digamos que va a ser Suba solito, listo, y acá pues él ya tiene unos parámetros por defecto, y hay una serie de variables que nosotros le damos. Yo no voy a dar todas las variables, pues se demora, no alcanzaría pues el tiempo que tiene pues para la grabación. Entonces de esa manera, dándole el nombre y ya con unos parámetros definidos, tenemos que determinar los extremos. Entonces seleccionamos por acá, le decimos que cree un nuevo sector con valores por defecto, y de esa manera entonces determinamos en qué sitio. Dijimos que iba a ser aquí en un cerro de Suba, acá en esta parte, por acá, nos ubicamos acá, y hacemos el estudio de ese sitio con unas coordenadas. Entonces esas coordenadas las podemos obtener por acá, y acá entonces las coordenadas estarían aquí en este cerro. Le decimos acá y él ya ubica aquí las coordenadas. Aquí ya las ubicó,
y para eso tenemos que determinar una área. Entonces aquí hay una serie de parámetros que se le deben dar. Entonces, por ejemplo, que a nivel del terreno, la altura de la antena él ya ha definido de unos 30 metros aquí por defecto, lo vamos a dejar así, y acá tenemos que definirle unos parámetros para que nos pueda, unos parámetros adicionales que él necesita de configuración de los slots de los servidores, y de esa manera pues los demás parámetros los vamos a dejar por defecto y le decimos que aplicar y aceptar. Entonces de esa manera pues ya él determina aquí simultáneamente. Entonces tenemos que determinar un área de cálculo para que él nos ubique esa antena. Entonces le damos acá área de cálculo y acá tenemos que configurar nuevamente unas coordenadas del área que nosotros pensamos o que tenemos en mente seleccionar. Entonces acá seleccionamos y como la antena fue ubicada acá, entonces más o menos vamos a determinar esta área de influencia. Y acá ya él la ubicó, le decimos nuevamente aplicar, aceptar, y él ya aquí nos colocó la antena en el cerro que se haya seleccionado. Bueno, entonces nuevamente le damos a aplicar, aceptar, y ya él nos seleccionó la antena. Ahora vamos a hacer la sectorización del estudio. Entonces, sectorización del estudio de esa área que de acuerdo a la antena la divide como en 3 sectores. Entonces para eso vamos a seleccionar aquí 3 y él asigna 3 sectores, suba 1, suba 2, suba 3. Aquí muestra como una especie de mapa y la cobertura, por ejemplo en el área 1 sería 10 kilómetros, para el área 2 sería 1000 metros y la otra 1 kilómetro y la otra sería 3 kilómetros. Le vamos a dar a aceptar y ya entonces esa área la determina, la sectoriza más en otras 3 áreas ya de influencia y la antena la convierte como en 3 lóbulos, una antena omnidireccional. Entonces ahora vamos a hacer otro estudio que es la parte del transmisor. Entonces cobertura del transmisor, también con 5G, le damos a aceptar y acá aparece multitransmisor, le vamos a colocar que es multitransmisor SUA, multitransmisor de SUA, acá ya lo tenemos por acá, le vamos a dar el nombre acá, SUA, y acá se le puede colocar algún comentario adicional, lo vamos a dejar en blanco por el momento, y vamos a asignar los 3 sectores de esa área que él definió. Entonces lo vamos a ubicar por acá. Acá entonces está ya las coordenadas que se deben ubicar de esa misma área. Entonces las seleccionamos acá, volvemos a seleccionar el área de influencia que ya seleccionamos y le decimos buscar para que nos ubique los 3 sectores que ya seleccionamos. Entonces deben aparecer por acá. Vamos a mirar acá. Están acá, vamos a bajar por acá. Aquí están, suba 1, suba 2, suba 3. Tenemos que seleccionarlos para que los incorpore allá. Le damos a aceptar. Y de esa manera él ya retoma esos allá. Y entonces ahorita necesitamos que el sistema hacer un área de cálculo nuevamente para que retome esos sectores. Entonces para eso tenemos que definirle nuevamente otra cobertura acá por coordenadas, le damos acá y seleccionamos nuevamente el área que ya hayamos definido previamente. Ahí ya la remarca nuevamente, la selecciona y acá entonces ya habiendo seleccionado esa área le decimos aplicar, aceptar y ya determina esos sectores, los enmarca dentro de otra área. Entonces ya habiendo hecho esos 2 estudios de cobertura de la señal radioeléctrica y los transmisores, vamos a hacer el cálculo del estudio.
Entonces para eso nos ubicamos acá, le decimos que un estudio de alta resolución para que nos determine. Acá le seleccionamos estos dos parámetros y le decimos que valide y calcule. Ahí está procesando y ya de esa manera pues nos da unos valores acá y comenzamos a calcular el área de influencia de ese sector. Aquí ya comienza a hacer el cálculo correspondiente. Esperemos que termine para que determine las áreas de influencia de esa señal. Ya está procesando. Se demora siempre como unos 2 minutos más o menos. Para que por colores señala pues cuál es la mejor sector donde va a llegar la señal con mayor intensidad, con menor intensidad, y de esa manera pues se diseñan los equipos, las antenas, la estación y otra serie de parámetros. Aquí ya terminó y aquí como podemos ver ya seleccionó por colores. Normalmente los colores oscuros son los donde mejor está la señal y lo podemos complementar aquí con multicobertura, donde define una serie de parámetros, por ejemplo esta señal. Entonces acá determina por colores cuál es la mejor. Por ejemplo esta, la más oscura es la que tiene mejor intensidad aquí, la señal de influencia en esa área. Entonces de esa manera los colores azules pues llega con menor intensidad y los colores blancos pues no llegaría, ¿cierto? Y así entonces también por el nivel de solapamiento pues da unos determinados colores, como vemos acá, de influencia en el área seleccionada. Y lo mismo en cuanto a servidores que se pretenden instalar allí. Entonces de esa manera, con esas convenciones de colores, da unas indicaciones de cómo diseñar los demás aspectos para la instalación de esa antena, hasta dónde llega la señal con mejor intensidad, como dije antes, o con menor intensidad, y de esa manera se diseñan los equipos y los demás aspectos de ese estudio. Se pueden bajar otros archivos que dan otros indicadores para complementar el estudio correspondiente. Hasta aquí la explicación de la simulación del proyecto de estudio para instalación de una red 5G en las localidades de Suba y Usaquén. Muchas gracias.